Esta tarde vamos a considerar dos himnos, como estamos haciendo todos los días, pero en este caso, en vez de considerar a sus compositores, vamos a hablar de quien tuvo la noble tarea de hacer la traducción del inglés al castellano. Y en este caso, quien tradujo muchos de los himnos que nosotros cantamos, se llamaba Thomas Martin Westropp, quien nació en Inglaterra, pero en su adolescencia se mudó a México, donde allí aprendió a hablar muy bien el castellano, y luego en su juventud, cuando aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, no solamente tenía el deseo de llevar la palabra del Evangelio a las almas, sino que también empezó a traducir al castellano, a adaptar, ¿sí? Y a hacer los arreglos para que muchas de las alabanzas que se entonaban solamente en inglés pudiesen ser también cantadas en castellano. Nosotros, muchos de los himnos que tenemos en nuestro himnario son precisamente traducciones de Westropp, ¿sí? Cariñoso Salvador, con voz benigna, ¿sí? Pastoréanos, Señor potente. También todos los que tengan sed, trabajad, trabajad, somos siervos de Dios. Tentado no seas, tal como soy, sin más decir. Realmente una cantidad muy grande de himnos que este hermano tradujo. Hay otros que también compuso él, ¿sí? Y que también cantamos, aunque quizás con otras letras, ¿sí? Pero que fueron por la guía y la inspiración del Espíritu Santo sobre este hermano. Y es importante esto, ¿no? Que hubo hermanos que no solamente sintieron la necesidad de darnos la palabra, sino que también estas joyas de alabanza al Señor fueron una preocupación para ellos, para que también nosotros pudiésemos cantarlo. Y en estos dos himnos que vamos a ver, uno es muy conocido porque se supone que con él, o este himno fue entonado cuando se hundía el buque de pasajeros Titanic. Hay muchas discusiones al respecto, pero bueno, su mayor fama tiene que ver con esto, ¿no? El himno se llama Cerca de ti, Señor, ¿no? Y que su primera estrofa dice: cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande amor, tu grande, tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Y tristemente uno tiene que decir, ¿no?, que cuáles son los problemas del idioma. Este himno, en realidad, en su original, fue escrito en base a los textos de Génesis, cuando relata a Jacob yéndose de la casa de su padre, y en esa noche esta visión que tiene de Dios con la escalera que llegaba hasta el cielo y Dios hablándole a él como el heredero de las promesas de Dios. Pero de todas formas, la letra habla de una relación que nosotros tenemos que tener. Y realmente, si bien perdió en un aspecto su sentido original de lo que hablaba, pero tiene bellas palabras tan sentidas que nos tiene que mover el Señor a poder tener esta experiencia de estar cerca de Él. Vamos a escucharlo.
Para los hermanos que aman la música, la melodía o la tonada es Bethany o Betania, ¿no? Que es la música, ¿no? La melodía con la que nosotros conocemos a este himno. Y ahora vamos a considerar otro himno que también fue traducido por Westrup y que en su nombre original, traducido al castellano, sería Todos aclamen el nombre de Jesús. La letra que nosotros lo conocemos es Loores dad a Cristo el Rey. Y este himno tan precioso como van a ver y van a escuchar más que ver, se lo considera el himno nacional de la cristiandad porque se supone que ha sido traducido a todos los idiomas y que ha llegado a lugares recónditos de donde llegó también la palabra de Dios. Y por caso, quiero leerles la experiencia de un reverendo que estaba en la India y que quería llevar la palabra a una tribu muy bárbara y que sus amigos le habían dicho que no vaya. Pero él de todas formas, poniendo su confianza en el Señor, que lo iba a proteger, fue. Y cuando estaba cerca de llegar a la tribu, fue rodeado por todos los de esta tribu. Él no tenía armas ni cómo defenderse, solamente tenía su violín. Cerró los ojos y empezó a cantar, a tocar y a cantar este himno, anticipando él que obviamente lo iban a matar. Entonces, después de unos minutos abrió los ojos para ver, y ante su sorpresa habían dejado caer sus lanzas y lo miraban con asombro y curiosidad. Y más tarde, después de darle la bienvenida, compartió con ellos la palabra, la gloriosa palabra del Evangelio, y llevó a muchos de ellos al Señor. Esto nos tiene que mostrar a veces, ¿no?, con qué dificultad el Evangelio fue llevado y cómo hermanos nuestros sacrificaron su vida. Bueno, en esta historia, ¿no?, que hasta podríamos decir reírnos ahora, pero me imagino los momentos de dramatismo, pensando este hermano que, bueno, su vida había terminado y que lo que le habían dicho sus amigos era cierto y que eran gente muy difícil, pero eso no lo hizo retroceder. Por eso ahora vamos a entonar, más que nosotros, escuchar, entonado por los hermanos del Mazo, Loores dad a Cristo el Rey, tan hermoso himno que nos va a llenar el corazón. Vamos a escucharlo.
palabra dice en 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Y si bien a veces usamos estos versículos para explicar otras cosas, nosotros también tenemos que cantar con entendimiento, viendo las preciosas alabanzas que fueron escritas para nuestro Señor y la necesidad de que el Señor sea el que merezca toda la honra y la gloria, porque así será, y así sus hijos lo haremos por la eternidad. Que realmente de nuestros corazones brote una alabanza a nuestro Señor. Para los que les gusta la música, este himno tiene 3 melodías totalmente distintas que si ustedes buscan este himno en internet y en YouTube los van a encontrar. La melodía con la que entonaron nuestros hermanos del Mazo es Coronation, pero también este mismo himno está compuesto o tocado con la melodía Mills Lane, y también hay una tercera que se llama Diadema. Son 3 versiones diferentes, ¿sí? Los que la busquen pueden buscarlo por las melodías y los himnos y los van a poder encontrar y van a poder ver las diferencias a los que les gusta tanto la música, ¿no?, como a uno también. Pero aquí lo más importante es que realmente de nuestros corazones pueda brotar una sincera alabanza a nuestro Señor. Y ahora, hermanos, habiéndonos preparado para escuchar la palabra de Dios, tomemos nuestras Biblias para considerar el mensaje de la palabra de Dios que en esta tarde nuestro hermano Ariel Sanginés ha de compartirla para todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Buenas tardes, hermanos y amigos que hoy nos acompañan en esta transmisión radial, y por la gracia del Señor vamos a leer en esta tarde unos versículos que están en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Crónicas capítulo 25, los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadam de Jerusalén. Hizo él lo recto en los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón, ¿no? Y en estos 2 versículos la palabra de Dios nos describe cómo fue el reinado de Amasías, ¿no? A qué edad empezó él a reinar, que fue un rey joven, con 25 años, y que también estuvo haciéndolo a lo largo de 29 años, ¿no? Un periodo que, si comparamos con otros reyes, fue mucho mayor. Pero también, ¿no?, en forma sintética, nos dice la palabra de Dios cómo fue ese reinado cuando encontramos una expresión como la que dice en el versículo 2, que dice que hizo lo recto en los ojos de Jehová. También vamos a encontrar en otros reyes que hicieron lo malo en los ojos de Jehová, ¿no? ¿Y en qué se diferenciaba esto de hacer lo recto y hacer lo malo, ¿no? Lo recto lo hacían aquellos reyes que tenían en el propósito de sus acciones guiar al pueblo hacia el Señor, guiarlos hacia Dios. Y esto era porque se dedicaban algunos de ellos a restaurar el templo cuando el templo era olvidado y estaba en malas condiciones, cuando quitaban imágenes, estatuas, o hasta talaban los bosques, ¿no?, que eran también aquellos lugares donde muchos del pueblo de Israel iban a rendirle cultos a dioses extraños, dioses ajenos. Y esto hacía también, ¿no es cierto?, que el pueblo estuviera desorientado, y se dedicaban a hacer esto, se dedicaban a obedecer también a la palabra de Dios, ¿no? Pero también una característica importante de hacer lo recto delante de los ojos de Dios era cuando se les presentaban distintas situaciones en sus vidas y que tenían que tomar una decisión en favor del pueblo, ¿no? Y que esas decisiones a veces tomadas no eran las correctas. Entonces Dios les mandaba profetas. Muchos reyes también obedecieron a los profetas e hicieron como los profetas les decían, ¿no es cierto?, aquellos mensajeros de Dios transmitiéndoles en forma
fidedigna a lo que Dios les decía para que obraran conforme a ello, pero había otros que no obedecían a Dios, que seguían, ¿no es cierto?, en sus tesituras, en aquellas cosas que estaban ya arraigadas en sus propias personas y que por supuesto era perjudicial esas cosas también para con el pueblo. En el caso de Amasías leemos esto, ¿no?, que dice en el versículo 2, que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, ¿no? Y que uno se podría quedar tranquilo, podría, bueno, entonces hizo lo bueno, hizo algo que al Señor le agradaba, hizo cosas como para que también las tuviéramos como ejemplo nosotros, ¿no? Pero cuando leemos en el final del versículo que dice, aunque no de perfecto corazón, nos lleva a pensar un poquitito más que tiene que haber una sintonía perfecta en las acciones con respecto a nuestro ser interior. Que las cosas que se exteriorizan tienen que estar, ¿no es cierto?, basadas en lo que también el Señor produjo dentro de cada uno de nuestros corazones, dentro de cada uno de nuestros seres. Y que si por más que ante los ojos de los hombres aquellas tareas que uno hace, ¿no?, y refiriéndome a las espirituales, pueden ser, ¿no es cierto?, del agrado de los hombres, hay algo que ve el Señor que los hombres no ven, que es el corazón, y que nos lleva también, ¿no es cierto?, a que tiene que estar trabajado y preparado por Él para que pueda ser, ¿no es cierto?, un combo perfecto, las acciones juntamente con el corazón. Pero también es interesante en la palabra de Dios cuando encontramos por qué es, ¿no es cierto?, este calificativo que el Señor le da a este reinado, de decir, hizo lo recto, pero no de perfecto corazón. Porque 2 veces a Amasías se le presenta un mensajero de Dios. Y en una vamos a ver que tomó una decisión que fue correcta y en otra no. Amasías había preparado un ejército en Judá para ir a una batalla. Pero en el versículo 6 dice que él hizo algo, ¿no? Dice, de Israel tomó a sueldo 100.000 hombres valientes por 100.000 talentos de plata. Mas un varón de Dios vino a él diciéndole, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no es con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si tú vas, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está la fortaleza, o para ayudar o para derribar. Y acá, Amasías, en la idea de querer ir a una batalla con un ejército completamente fortalecido, entendiendo él que con el ejército que había preparado en Judá no le alcanzaba, es que contrata, ¿no?, pagándoles a soldados del ejército del norte, del ejército del pueblo de Israel, para que acompañaran en la batalla. Pero acá es algo que por supuesto que Dios en su sabiduría sabe que esto no es conveniente para el pueblo de Judá. Y acá es donde le manda a un varón, le manda un mensajero, para que considerara esto que estaba haciendo. Pero dándole, por supuesto, también, ¿no?, como es que hace Dios las cosas en la manifestación de su amor, el argumento de por qué estaba haciendo mal en contratar al ejército de Israel. Versículo 7 le dice, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no es con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. O sea, estaba yendo con un ejército que no tenían absolutamente nada que ver con Dios. Estaba yendo él con Judá en el nombre de Dios, pero ayudados con hombres que dice muy claramente la palabra, con los que Jehová no estaba, con lo que no había una comunión. Y esto es una enseñanza muy linda, ¿no? Porque muchas veces nosotros también nos podemos encontrar en alguna situación de conflicto, ¿no?, en alguna situación en la cual tenemos que resolver algún problema y por supuesto, ¿no?, hay una sola lugar donde tenemos que ir a pedir ayuda. Tenemos que pedirle ayuda al Señor, tenemos que pedirle ayuda a Cristo. Tenemos que encontrar en la palabra de Dios las respuestas a cualquier problema que muchas veces se nos presente.
Pero también muchas veces está en la idea, ¿no? De decir, no, pero hemos visto quizás en alguien, en una situación similar, que salió airoso, y por ahí queremos tomarnos de cosas de hombres, y no evaluamos si están relacionados esos hombres con esas acciones con Dios, como lo estoy yo. ¿eh? Y en esta dispensación, ¿no? Si es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios, aquel del cual yo estoy tomando un ejemplo, una ayuda, una guía. ¿eh? Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede, no? Aquello que queremos escuchar o que nos gusta, es por lo que somos atraídos. ¿eh? Pero no es eso a donde tenemos que apuntar nuestras acciones, sino como dice acá, ¿no? En este ejemplo tan simple y tan sencillo, ¿no? Tenemos que ir a las cosas que son de Dios y relacionarnos con aquellos que son de Dios. ¿eh? Y nos va a decir, ¿no es cierto? El Señor, ¿cuál es la consecuencia? Si vas, le dijo a Amasías, es una derrota segura. O sea, si vos vas y vas con el ejército de Israel, vas a perder. ¿Pero por qué? Le dice, no, porque en Dios está la fortaleza, o para ayudar o para derribar. Ante este consejo, Amasías tomó la mejor decisión, ¿no? Como para también darnos un ejemplo. Mandó él a aquellos que lo iban a ayudar, con los cuales Jehová no estaba con ellos, los mandó a su casa. Mandó al ejército de Israel a su casa. Que por supuesto no les gustó para nada, y habrá sido, ¿no?, un tema hasta inclusive de conflicto entre Amasías y el pueblo de Israel. Pero acá lo que hizo él, ¿no?, fue obedecer a Dios. Pero fíjense que una victoria hoy no nos asegura la victoria del mañana. Y en eso es donde está basado, ¿no?, esto que decía el versículo 2, lo que es un perfecto corazón. Porque regresando, fíjense en el versículo 14, regresando luego a Amasías de la matanza de los idumeos, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y púsoselos para sí por dioses, y encorvóse delante de ellos, y quemóles perfumes. Encendióse por tanto el furor de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de gente que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿ante puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y al cesar el profeta dijo, yo sé que Dios ha acordado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste a mi consejo. Amasías, viniendo victorioso y trayéndose los despojos de los idumeos, es que entre esas cosas también se trajo unos dioses, ¿no? Se trajo aquello que podemos imaginar, ¿no? Le llamó la atención, le habrá gustado, habrá visto que eran diferentes a todas las cosas que él conocía relacionadas con Dios, ¿no? Y cuando es algo que por ahí es distinto, diferente, llama la atención y muchas veces termina gustando. Y no solamente que los trajo y les gustó, ¿no? Sino que acá dice, no, los adoraba, ¿no? Porque se encorvaba delante de ellos y también les quemaba perfume. O sea, puso a estos dioses falsos en un lugar en el cual tenía que estar el verdadero Dios. Inclinó sus corazones hacia ellos y todo lo que tenía que ver, ¿no?, con su amor. Pero fíjense lo que es el amor del Señor. Porque ante esta tesitura que tenía Amasías, y que uno leyendo el final del versículo 16 que dice, ¿no?, que no obedeció el consejo de Dios a esto que había hecho, y esto sabiéndolo el Señor en su presencia, sin embargo el Señor, no obstante, para manifestarle el amor que Él nos tiene a todos nosotros, es que le manda nuevamente un profeta para que pueda rever este mal camino que había tomado, para que pueda tomar en cuenta una nueva decisión a esta mala decisión que había tomado. Y le manda a decir a este profeta, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? Y con algo tan simple para pensarlo, ¿no? Pero si te estás inclinando a dioses,
a los cuales vos, en el nombre de Dios que fuiste, los venciste, y no pudieron vencerte a vos. Entonces, ¿no? ¿Cómo te vas a inclinar a ellos que te estás dando cuenta que no tienen ningún poder? Cuando vos ya experimentaste algo que es ir en el nombre del único y verdadero Dios, inclinándote a estos dioses en minúscula. Pero sin embargo, ¿no? Tanto había ya ocupado lugar en la vida de Amasías estos nuevos dioses, que no solo no escuchó al profeta, sino que hasta inclusive, ¿no?, lo amenazó de muerte, ¿no?, diciéndole: estás buscando que te maten con esto que me estás diciendo. Y acá le dice muy claramente cuál es la consecuencia al profeta, ¿no? Dios ha acordado destruirte. ¿Por qué? Porque por lo que hiciste, pero dándote la oportunidad de que puedas revertir lo que estás haciendo, no estás escuchando mi consejo. Estás haciendo, Amasías, lo que vos querés. En definitiva, con estos dos ejemplos podemos encontrar en qué consiste esto que decía el versículo 2, que hizo lo correcto delante de los ojos de Jehová, pero no de un perfecto corazón. ¿En qué se basa el perfecto corazón? En la perseverancia, en la constancia. En que cada vez que el Señor a mí me dé una indicación, me hable, me instruye, me enseñe, me aconseje, yo lo vaya incorporando en mi vida, lo vaya tomando y vaya obrando en consecuencia, en una manera gradual y escalonada, en el tiempo que cada uno de nosotros sabe que necesita. Pero así como un día nos hemos dado cuenta que somos pecadores y que Dios aborrece al pecado, pero de una manera maravillosa es que ama al pecador, dándonos la oportunidad de que aceptemos a través de la fe a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, que creamos en esa muerte en la cruz a nuestro favor, nos permite a partir de ese momento a nosotros este regalo maravilloso de la gracia, acreedores de ellos para tener esta nueva vida. Y esta nueva vida es una nueva vida que comenzó en ese momento en el que yo acepté a Cristo como Salvador, para que en la medida que el Señor vaya enseñándome todas aquellas cosas que son las necesarias, ¿no?, y hasta inclusive en esas enseñanzas están las correcciones, yo obedezca. Y ahí se va a ir perfeccionando mi corazón. Y qué lindo que cuando terminemos, ¿no es cierto?, este peregrinaje, el Señor diga, ¿no es cierto?, la verdad que has hecho lo recto, pero lo has hecho con un corazón que ha sido perfecto. ¿Por qué? Porque todas las veces que yo te mandé a alguien para que te transmitiera la palabra de Dios, vos obedeciste, vos hiciste conforme a ello. Vos quisiste agradarme, no solamente, ¿no es cierto?, con tus acciones, sino también con el amor que me manifestabas hacia mí, adorándome como el único y verdadero Dios. ¿Por qué? Porque te rescaté con la obra de Cristo. Por eso, hermanos, ¿no?, que nos mantengamos perseverantes y constantes en todas las cosas que el Señor nos va a ir dando de a poquito, para que así también, ¿no?, cuando terminemos de hacer las cosas que Él nos mande que tenemos que hacer, ¿no?, y sus propósitos en nosotros sean cumplidos, podamos decir, ¿no es cierto?, Señor, siervo inútil soy, porque he hecho lo que a mí me corresponde. Hermanos, que el Señor nos bendiga.